El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Neta del Derecho con su servidor Norberto Valle. Hoy jueves 22 de agosto de 2024 tenemos un programa muy interesante y para ello me acompaña la maestra Guadalupe Guzmán. Brevemente les comento que ella es licenciada en Derecho, maestrante en Derecho por la misma Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y también abogada postulante tanto en materia civil como en materia familiar, además de académica y docente en diversas instituciones y conferencista. Bienvenida, maestra Lupita. Muchas gracias, doctor Norberto, y gracias a la audiencia. Es un gusto estar de nueva cuenta con usted. Es un honor para mí. Muchas gracias. El honor es mío. Creo que esta es la segunda o la tercera ocasión. No, ya la tercera. La tercera. Ya vamos por tres. La maestra Lupita es privilegiada porque la tercera es la vencida. Es la primera invitada que ya tiene tres visitas a la Neta del Derecho, muy afortunados y muy contentos de que nuevamente nos acompañe. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en materia familiar. Es un tema que no solamente abarcaría la materia familiar, porque es un tema que incluso está previsto en nuestra Carta Magna, el principio de interés superior de la niñez. Así es. Ese es el tema con el cual la maestra Lupita pues charlará con nosotros. Y pues maestra Lupita, si usted me permite empezar con esta primera pregunta, ¿a qué nos referimos con este principio de interés superior de la niñez? Gracias, doctor. Bueno, la realidad es que hablar del interés superior de la niñez implica enfocarnos en muchos contextos y ha habido como esa discrepancia porque no hay un concepto definido. Si nos vamos a la jurisprudencia nos habla sobre obligaciones de las autoridades, de los tribunales para proteger los derechos de los infantes de forma prioritaria. Si nos vamos a los códigos civiles o a los códigos de procedimientos civiles pasa lo mismo, nos habla de una prioridad en sus derechos. Entonces, primero debemos de entender que cuando hablamos de principio, precisamente es esa base de donde partimos, es un eje rector para que se tome un criterio orientador de la mejor forma posible, tanto jurídica como realmente. Y hablar del interés superior precisamente implica que protejas de forma preponderante la esfera jurídica, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. Entonces, definirlo como tal es bien complejo porque efectivamente nos decía, está contemplado en el artículo 4 constitucional como esta obligación de las autoridades, pero también en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Corte también ha definido, pero todos tienen de alguna forma esas líneas del enfoque que se le da. Y a veces nosotros como juristas o incluso como padres o como autoridades estamos divagando en el interés superior de la infancia, porque hacemos mucho alarde, ¿no? Siempre el interés superior y con base en el interés y la determinación y el derecho de que sean escuchados, pero precisamente ese es el análisis que vamos a hacer hoy, ¿no? ¿Qué tan efectivo es esa parte del interés superior? Y precisamente si me pide a mí cómo definirlo, yo en lo particular consideraría que es ese conjunto de facultades, de derechos, de lineamientos, de protocolos que son tendientes precisamente a proteger los derechos de la infancia en todas las cuestiones que afecten esa esfera jurídica en la que están inmersos, ¿no? Y que realmente implica no solo una obligación por parte de las autoridades, sino también incluso por parte de los padres, porque también hay una responsabilidad parental que nos obliga a cuidar ese interés superior de nuestros hijos y que lo traemos algo olvidado, porque si nos vamos desde la historia, por ejemplo, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a que los niños no opinan, no intervienen, se acatan a lo que los progenitores digan, y esto pues desde Roma hablábamos de que en los tiempos
de la antigua Roma, pues se hablaba de un pater familias, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué potestad tenía ese pater familias? Pues la ventaja de decisión o de poder incluso hacer lo que quisiera con sus hijos, porque eran considerados de alguna forma una cosa, y de alguna forma vamos arrastrando este vicio de pensar que nosotros como adultos tenemos ese pleno dominio de poder decidir lo que es mejor para ellos, incluso las autoridades. Entonces, precisamente este interés superior de la infancia pues es orientar esos criterios para proteger estos derechos de los niños, ¿no? Ok. Y bueno, es importante entonces delimitar nuestro tema, y yo le quisiera preguntar, maestra Lupita, ¿bajo qué perspectivas entonces se puede abordar este principio pues fundamental? Porque además usted lo precisó, está previsto en el artículo 4 constitucional, entendido por un principio, si usted me lo permite referir así, como un criterio orientador, una columna vertebral, que es importante en el sistema jurídico mexicano. No solamente son reglas, sino también principios, como decía Robert Alexi, mandatos de optimización. Entonces es importante considerar que los principios incluso están a veces por encima de las propias normas jurídicas. Puede haber una ponderación de derechos, de reglas, pero también de principios. Y en este tema en particular, pues es preponderante sobre muchas cuestiones o sobre otros principios que también se encuentran previstos en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces mi pregunta sería en ese sentido, ¿bajo qué perspectivas pudiéramos abordar este principio tan importante? Sí, claro. Bueno, ahorita principalmente en el enfoque del derecho familiar, que es donde normalmente se ven más inmersos los derechos de la infancia. No podemos negar que también en otras áreas de la vida de los infantes se tiene que contemplar este interés superior, incluso en la cuestión en materia penal, cuando son víctimas de delitos, tienen derechos y las autoridades están obligadas. Cuando son responsables. También, porque claro. Ya no hablamos de menores infractores, pero sí hablamos responsables en ciertos grupos etarios, y también no solamente enfocarlo a víctima, sino a posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Claro, y las autoridades están obligadas a tomar esas decisiones que, como decíamos, afectan la esfera jurídica, porque efectivamente un adolescente, por ejemplo, un niño que es responsable de una conducta que pudiera considerarse para un adulto como delito, pues implica una consecuencia jurídica, sí. Pero pues ese enfoque que le da la autoridad es precisamente cuidando ese interés superior, y por eso el enfoque y la discusión en esa materia, por ejemplo, de si las decisiones son correctas en cuanto a sanciones, ¿no? Porque muchos dicen que se juzguen como adultos porque están delinquiendo como un adulto, ¿no? Están haciendo conductas atroces muchas veces, pero eso implica pues un análisis más profundo del contexto en donde están, ¿no? Por ahí hay un libro muy interesante que es el de un sicario en cada hijo te dio, me parece que es así el título, pero están muy interesantes las historias de los adolescentes, ¿no? Y te pones a leer cada uno del contexto donde están inmersos y te das cuenta del por qué estas conductas. Pero bueno, así como en esa materia, en el derecho familiar es sumamente importante este interés superior de la infancia, y que no siempre está correctamente aplicado por las autoridades, ni por los abogados, ni por los padres que están representando de alguna forma los derechos de la infancia o que están tomando decisiones en ese contexto. Ahí también valdría la pena analizar qué tan efectivo es esta forma de aplicación, porque sí, hay criterios orientadores, lo establece la legislación, no solo constitucional, convencional. Si nos vamos, por ejemplo, en el Código Civil de la Ciudad de México, el 416 ter, en el caso del Estado de México, el 5.16 del Código de Procedimientos Civiles, nos habla del interés superior de la infancia y de la prioridad de que el juzgador o la autoridad jurisdiccional respete y proteja derechos importantes como su integridad, como el derecho a recibir alimentos, como el evitar cualquier daño posible, el ser acompañados por trabajadores, claro, funcionarios de las procuradurías
del menor, de la infancia. Que haya representantes sociales que también puedan proteger sus derechos, pero también a su vez el derecho de escucharlos. No ser revictimizados, decía usted también. No ser revictimizados. Y fíjese que esa es una línea también bien complicada. Sí. Normalmente los juicios familiares, está mucho esta parte, es que no se tiene que revictimizar, y he aquí que está la línea muy, muy delgada entre escucharlos y revictimizarlos, ¿no? Porque realmente la legislación no nos establece cuándo se revictimiza a un niño, ¿no? O dice, bueno, que no le causes un estrés psicológico o un daño emocional o una situación traumática por comparecer, pero yo le preguntaría en esta parte de Laguna, ¿en qué momento se puede determinar que le está causando un estrés psicológico? Porque los padres alegan mucho, y hay otra situación, ¿no? La parte de la responsabilidad parental, que también tiene este enfoque del interés superior, y que tenemos nada más la idea de que la autoridad está obligada a preponderar el interés superior. ¿Y qué pasa con los padres? Son los primeros que exponen a sus hijos a situaciones traumáticas, o que no los dejan opinar, o que no los dejan de alguna, o que ya están decidiendo, es que eso ya le está causando daño, ¿por qué lo vas a presentar ante el juez? Si yo sé que le causa daño, bueno, ¿cuáles son esos parámetros para tomar esa decisión? Y he ahí el problema de que no exista tanta efectividad al momento de aplicarse este interés superior, ¿no? Es que si usted me corrige si estoy en lo correcto o lo incorrecto, la simple exposición de un niño, niña, adolescente frente a un órgano jurisdiccional, sea familiar, civil o penal, en una sede judicial, pues es posiblemente un acto de revictimizar, porque no solamente es volverle a recordar a ese niño o a esa niña el evento ocurrido, sea de cualquier naturaleza, sino exponerlo públicamente. Entonces, efectivamente, creo que la legislación no ha pormenorizado y no se ha dado la tarea al legislador mexicano a encontrar las formas adecuadas para no exponerlo, para no retraumatizar al infante a los eventos a los que fue expuesto. Entonces, estas vertientes y estos enfoques, que también considero que es importante retomarlo, porque hay un enfoque diferenciador. No se puede examinar, no se puede valorar, no se puede analizar la información de un menor como la de un adulto. Claro. Tiene que cuidarse, porque estamos hablando de una dignidad también humana, pero que está en proceso de desarrollo, en proceso de su propia construcción de personalidad, en donde su dignidad hay que cuidarla como de cualquier persona, pero el tratamiento tiene que ser diferente. Claro, recordemos, y de hecho una mala práctica incluso de los abogados es, por ejemplo, el uso de fotografías, ¿no? Y de videos de forma indiscriminada cuando presentas pruebas en una demanda familiar o en una contestación, ¿no? Sabes que imprímete 100 fotos porque ahí está el niño cuando está llorando, o en un video donde le estás preguntando si tu mamá te pega, entonces ya desde ese momento lo estás exponiendo, y no estás siendo cuidadoso en el manejo de sus datos personales, ¿no? Recordemos que hay una ley general de acceso a la información pública y también una ley de protección de datos personales que tienen un carácter especial y específico en cuanto a los derechos de los niños y su confidencialidad. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el manejo de estos datos, porque aparte, bien lo dijo usted, es una cuestión de dignidad humana, y que a veces pensamos, se nos olvida, y a veces me asombra mucho ver en demandas familiares que se exhiben más a los niños que a las propias partes. Así es, porque pareciera que ellos no tuvieran dignidad o que no son personas, cuando el propio artículo primero constitucional habla de todas las personas, incluyendo pues precisamente las niñas, los niños y los adolescentes. Exacto, son titulares de derechos y obligaciones, y para tal efecto lo debemos de considerar desde ese momento, desde los padres, pero la autoridad también tiene esa obligación de cuidar, de reservar. Ahora retomo esta parte que me decía, ¿sabe qué? Se revictimiza. Bueno, revictimizar, considero yo que primero tendríamos que considerar que es una víctima de alguna situación en particular que estamos haciendo del conocimiento al órgano jurisdiccional. Y ahí, maestra Lupita, para aclarar también a nuestro público, que son muchos estudiantes que nos escuchan, nos ven, cuando hablamos de víctima no solamente hay que enfocarlo en materia penal, que pareciera.
que es la única área en donde se habla de víctima, también cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, Claro. o inclusive en el derecho familiar. Claro. Los menores también se convierten en víctimas de conductas de violencia que son analizadas y resueltas por los jueces de lo familiar cuando todavía no incursionan en el ámbito penal. Entonces, víctima no es exclusivo de la materia penal, es como la Ley General de Víctimas lo establece, por delitos y por violaciones a derechos humanos. Claro, e indudablemente cuando nosotros hacemos alusión en una demanda familiar, por ejemplo, que la mamá es agresora o el papá es agresor, ya estamos hablando de esa calidad de víctima. Sí. Pero también es importante y considero esencial que la autoridad realmente se cerciore de esta circunstancia y que también se le dé esa oportunidad al niño de escucharlo, ¿no? De primera vez, porque a veces de inicio se da por hecho y también es un fenómeno que se está dando, la cuestión de las denuncias falsas, la cuestión de alegar situaciones de violencia cuando no son y que tienen un trasfondo como evitar, por ejemplo, que los niños convivan con los padres o quitar la patria potestad o simplemente porque yo no me llevo bien con mi pareja, pues no, también va a ser con los hijos y esa circunstancia es importante también que el juzgador se cerciore y escuche al infante, oye, ¿qué opinas? Por ejemplo, al momento de que quieres permanecer bajo el cuidado de tu mamá, quieres convivir con tu papá o con tu mamá, es importante que el juzgador sepa esa opinión. Situación diferente a que cuando hablamos de una revictimización, bueno, es que estás de alguna forma reiterando y cuestionándole y hablándole de hechos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, o sea, sabes que una cuestión de abuso sexual, de violación sexual y que estés constantemente citándolo a comparecer a una escucha o a periciales ya innecesarias, porque también incluso cuando ya obran constancias en una carpeta de investigación, cuando es una cuestión que ya está siendo investigada por la autoridad, esas mismas constancias se pueden considerar en un juicio familiar a efecto de que no sea revictimizada ese infante, ¿no? Si ella o el niño o la niña o el adolescente ya dio una opinión, ya a lo mejor hay una videoentrevista, una entrevista, pues el órgano jurisdiccional tiene que evitar a la mayor consideración posible, pues volver a retomar eso y considerar esas constancias que ya obran, porque ya son situaciones que están dentro de una carpeta de investigación. Y ahí, si me permite, a lo mejor me alejo de la parte familiar, pero en materia procesal penal existen esos peritajes especiales, precisamente tratándose de niñas, niños y adolescentes, en donde se trata de optimizar que en el momento en que sea necesario examinar, analizar la información que vierta un menor como víctima quizás, pues esté presente todo un equipo, que esté presente el médico, el psicólogo, el trabajador social, es decir, aprovechar el momento para evitar precisamente que al menor lo tengan que estar examinando de manera separada en diversos momentos. Claro. Buscar la forma de que el impacto o la consecuencia disminuya. Y si en una oportunidad ese equipo interdisciplinario puede estar escuchando y además videograbando la sesión con la autorización de los que ejercen la patria potestad o lo representan, pues aprovechar precisamente lo que la propia normatividad nos señala. En un solo día, en una sola fecha, hora, tener reunidos a los peritos que puedan platicar con ese infante. Claro. Y evitar exponerlo una y otra vez. Esos peritajes especiales y además hablar de un protocolo, porque hay un protocolo específico para juzgar con perspectiva de infancia. Correcto, sí, exacto. Son lineamientos que emite precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde va guiando criterios orientadores para el juez, donde va considerando estas circunstancias, cuando rinden el testimonio, cómo debe de ser una escucha, por ejemplo, el cuidar su información, su identidad, sus datos personales. Y aquí también hay otro tema importante que no debemos de olvidar. A veces las propias autoridades no le dan esa validez o esa certeza al testimonio infantil. A mí me asombra cuando
se está, por ejemplo, en casos de abuso o de violencia sexual o de agresiones y el infante ya expresó o hay una denuncia o hay una entrevista donde ya obra una circunstancia de este tipo y que la autoridad, por ejemplo, esté cuestionando y buscando desacreditar el testimonio de un infante, ¿no? Porque también eso pasa. A veces el juez dice, bueno, sí está una denuncia, pero a mí no me consta porque no es un hecho que ya esté en una sentencia, o sea, y que de verdad exista una culpabilidad. Oye, pero está un testimonio infantil que también ese testimonio tiene que ser considerado y ser creíble por parte de las autoridades. Así porque es. no tiene menos valor, no tiene menos valor un testimonio mío al testimonio de una niña. Entonces esas situaciones las debe de considerar el juzgador y sobre todo esta parte de preponderar, ¿no? De olvidarse un poquito de los derechos de los padres o de las partes, que indiscutiblemente lo que están litigando en la mayoría de juicios familiares es guarda y custodia, patria potestad, o alimentos, visitas y convivencias, en algunas otras situaciones procedimientos de violencia familiar, pérdida incluso de la patria, a lo mejor. Pérdida de patria potestad, pero que a pesar de lo que aleguen las partes y de la conveniencia de ambas, no olvidar que el eje rector es el infante y proteger precisamente estos derechos, porque sería el núcleo central cuando hablamos claro, de familia, cuando hablamos de cuestiones inherentes a la misma, y todavía pues reconocerle el valor intrínseco que tiene, como dirían algunos profesores, base de la sociedad, sigue siéndolo con todo el cuestionamiento que se le puede hacer. Y precisamente al principio hablábamos de nuestras normas constitucionales, hoy se habla de la constitucionalización del derecho familiar, y precisamente se debe a esta serie de principios, entre ellos el que estamos charlando. Claro, ha sido una evolución de los derechos de la infancia. De hecho, hablamos de esta constitucionalización ya a partir de que el artículo 4 lo retoma muy expresamente y nos habla de ese interés superior. Ahora, el detalle es ese, ¿no? Que no existe como tal esa definición de interés superior. Entonces nos tenemos que remitir de alguna forma a ligarlo con la Convención de los Derechos del Niño. Pero sí, usted nos dijo dos artículos que es importante, recapitulando: el 416 ter del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y el artículo 5.16 lo precisó muy bien la maestra Lupita, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Aquí la cuestión pareciera que en una entidad se encuentra en la parte sustantiva y en el Estado de México en la parte adjetiva o procesal, pero eso es lo de menos. Finalmente el juzgador, ya sea que lo encuentre en la norma sustantiva o en la norma procesal, pues tiene que fundamentar precisamente en estos preceptos. Así es. Y ahora si nos vamos también al nuevo código, también lo Código contempla Nacional. Y lo retoma en su artículo 7, fracción 9, ¿no? Y aquí también lo retoma como un principio. O sea, aquí sí maneja el principio de interés superior de la infancia y habla de esa preponderancia de derechos. Aquí sí es muy claro el Código Nacional y nos dice, ¿sabes que cuando estén en pugna uno o más derechos con derechos de infantes, tienes que dar de forma prioritaria esa protección a los niños, niñas y adolescentes? Que ahora es ese principio, si nos vamos también más adelantito al artículo 557, ya se liga con esta obligación de preponderar ese interés y nos va hablando, nos va precisamente desglosando de cuáles son estos derechos, ¿no? De la priorización de cuidar aspectos fundamentales como su integridad, como el derecho a recibir alimentos, como la no revictimización, como el cuidar el hecho de que pudieran en su caso ser víctimas de alguna situación que menoscabe su integridad física, psicológica, emocional, y de alguna forma de esta protección integral, pero también de ese derecho a expresar su opinión de forma libre, a que esa opinión sea considerada para efectos de cualquier determinación judicial. Y ojo, también una pregunta que hacen mucho, doctor, es, bueno, ¿en qué? Porque la gente a veces trae esa idea errónea, ¿a qué edad puede mi hijo decidir con quién se va? ¿A qué edad ya él puede tener ese derecho de tomar la decisión? Esa es una pregunta muy interesante, claro, y que nos hacemos todos, porque yo recuerdo que el Código de Procedimientos Civiles para todavía el Distrito Federal sí determinaba una edad, pero hoy en día pues está por encima el artículo 4 constitucional, y atendiendo precisamente al principio de interés, lo mismo escucha el juez a un menor de 5 años que a un adolescente de 15, es la obligación
Claro. La obligación de la autoridad de cumplir con esos principios, antes que los particulares, por supuesto. Claro, y esta opinión, Sí. pues tiene varias aristas, porque precisamente va a ser considerada dependiendo de la madurez del infante, a lo mejor si habla o no habla, cómo se expresa, de muchas circunstancias, pero el juez tiene esa obligación de escucharle, de saber qué opinas, qué piensas sobre esta situación y tomarlo en consideración. Pero ojo, no es que el niño decida unilateralmente, yo me quiero ir con mi papá y se va a ir. Aquí el juez toma en cuenta la opinión, pero también adminicula todas las circunstancias y las pruebas, porque si en su momento a lo mejor el niño dice, sabes que me quiero ir con mi papá, porque mi papá no está todo el día en casa, porque me deja la tablet, porque no hago tarea, porque etcétera, y él está feliz, pero si el pone juez en riesgo al menor. Pone en riesgo al infante. Entonces, si el juez se percata de una situación así, donde realmente dice, sabes que el horario del papá es de 7 de la mañana a 9 de la noche, horario laboral, y no hay de alguna forma que se haga responsable de los cuidados y atención, o hay algunas situaciones de riesgo, a lo mejor sí hay denuncias respecto a situaciones de violencia y demás, bueno, debe de ponderar esa situación. Toma en cuenta la opinión, pero no por eso quiere decir que el infante, sea la edad que sea, va a decidir con quién se va a ir a vivir. Claro, que los que tenemos hijos adolescentes también, no podemos negar que llega una etapa que también ya los hijos dicen, pues sabes que yo me voy hoy con mi papá o con mi mamá, y de alguna forma ya es más complicado obligarlos o retenerlos, que es el ejercicio ¿no? de libertades también, porque pues van creciendo los hijos y también tienen derecho a elegir. Exacto. A decidir también y compartir la toma de decisiones con los padres. Sí, llega un momento que ya no los puedes tener de alguna forma sujetos, ¿no? Así ya es. Incluso viajan solos, salen y bueno, ya ahí es otra cuestión diversa, pero la autoridad sí está obligada a escucharlos, a tomarlos en cuenta, y eso lo encontramos precisamente en este Código Nacional, que lo retoma muy bien, porque creo que las autoridades pierden de vista esta situación del interés superior de la infancia, y que a pesar de que hacemos mucho alarde a ello, incluso nosotros como litigantes a veces vemos jurisprudencias, ¿no? Porque la Corte ya definió qué es el interés superior, ya dice las obligaciones de la autoridad, y hacemos alusión, pegamos jurisprudencias, pero tampoco hacemos un análisis concreto de cómo aplica esa jurisprudencia en mi caso particular. Eso ¿no? es lo que le iba a preguntar, era mi siguiente pregunta, maestra Lupita, ¿cómo aplicar desde el inicio del proceso, del procedimiento, este principio de interés superior? Porque entiendo que finalmente va a reflejarse en la sentencia, que ponga fin al proceso, pero la pregunta es, los promoventes, parte actora, parte demandada, ¿cómo hacen valer, cómo invocan este principio? ¿Cómo se aplica desde el inicio procesal? Claro, bueno, en primera debe ser muy casuístico a las necesidades del infante, ¿no? Si estamos hablando que señalamos situaciones de violencia, por ejemplo, en contra del hijo por parte de un progenitor, bueno, debo de considerar que ese interés superior de la infancia debe de tener un enfoque de protección, donde la autoridad esté obligada a proteger su integridad en todos los aspectos. Entonces, ¿qué tengo que hacer alusión? A desarrollar un argumento jurídico, lógico jurídico, donde se exponga al juzgador cómo aplicar o cómo proteger este interés superior derivado de un acontecimiento, por ejemplo, de este tipo de violencia. Que le solicitas. ¿Plasmarlo desde la demanda? Claro, si solicitas órdenes o medidas de protección, yo siempre hago alusión a los alumnos o a las personas que hablan de este tema. Bueno, si tú vas a solicitar una restricción en el régimen de visitas y convivencias del progenitor hacia el infante, bueno, ¿por qué lo estás solicitando? Tienes que justificarlo, tienes también que acreditar de la mejor forma posible que existe esta circunstancia y hacer ese argumento a la autoridad, el por qué o cómo debe de determinar estas medidas de protección para cuidar y hacer valer de forma efectiva este interés superior, porque independientemente que se tenga ese derecho de convivencia, por ahí en un asunto que tenemos recientemente, el juzgado de distrito hacía una ponderación interesante precisamente enfocada al interés superior. Decía, bueno, ¿sabes qué? Sí, el niño tiene derecho a una convivencia materno-filial, ese es un derecho humano que está pues decretado convencionalmente, pero
Si hay una situación donde está inmersa una situación de riesgo, como en ese caso lo era, que aconteció incluso un delito, a pesar de que no esté acreditado el delito, hay una presunción de riesgo. Entonces, el hecho de que se dé o la autoridad local determine un régimen de visitas y convivencias, por ejemplo, pues vulnera ese derecho porque se puede causar un daño irreparable al infante al obligarlo a convivir con la agresora, por ejemplo. Entonces ahí se hace esa famosa ponderación de cómo qué derecho afecta de alguna forma, de una forma menos probable, menos posible, estos derechos del niño. Entonces ahí es donde surge este argumento y donde también nosotros en cada petición, en cada demanda, en cada contestación donde estén inmersos estos derechos, tenemos que hacerlo de igual forma. No nada más es obligación de la autoridad jurisdiccional, porque a veces estamos muy acostumbrados, así es que la suplencia de la deficiencia de la queja, ¿no? Pero el juez, recuerden que te da el derecho, más no el hecho. Entonces, es tu obligación como abogado hacer ese análisis, esa ponderación. No nada más es decir, ¿sabes qué pasó esta circunstancia? En tal fecha fue agredida, en tal fecha fue abusada, y se lo dejamos ahí nada más como un hecho, un presupuesto fáctico, pero ¿dónde está el argumento donde le estás diciendo a la autoridad qué medidas puede aplicar? Cómo debe de enfocar ese interés superior, cómo hacer o cómo se debe de ponderar un derecho sobre otro para que vaya acorde a lo que tú estás solicitando o lo que estás demandando o tu pretensión o tu acción, ¿no? Eso es bien importante. Tan importante que es lo que determina el sentido u otro de la propia sentencia. Entonces, atendiendo a estas cuestiones que nos ha compartido maestra Lupita, este principio se considera inclusive prima facie, o sea, está por encima incluso no solamente de derechos de los adultos que están en conflicto, que fue parte de la litis o la controversia planteada, sino que inclusive hay un control, si usted me lo permite decirlo así, quizás me estoy pues proyectando ya fuera del derecho de familia, pero un control constitucional y un control de convencionalidad sobre este tema, porque usted lo precisó, hay normas legales, está el artículo 4º constitucional, hay diversos preceptos de los instrumentos internacionales, precisamente la Convención Americana, la Convención de Niños y Adolescentes, y además pues los tratados internacionales en materia aplicable a menores y aparte la Ley General de Niños y Adolescentes. O sea, tenemos todo el marco normativo, pero esto también nos permite entonces a entender que hay un control constitucional, claro, y hay un control convencional a cargo de los jueces, es decir, la Constitución y los derechos humanos se encuentran por encima de cualquier disposición de carácter legal, inclusive de carácter procesal. Claro, y realmente, a mi opinión personal, el problema no es el marco normativo, el problema no es el marco legal. Realmente, como bien lo dijo, tenemos una muy buena fuente jurídica donde se establece realmente todas las obligaciones del Estado, los derechos de la infancia. Hablábamos de la Declaración de los Derechos del Niño, principio 2, ahí se contempla la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3, o sea, sí tenemos un marco convencional, constitucional y local muy, muy complejo, pero también muy apto, muy idóneo. El problema es la aplicación. El problema podemos hablar de un desconocimiento quizás, o inclusive la decisión de los órganos jurisdiccionales de pasarlo por alto, porque además hay criterios, usted lo señaló, jurisprudencia nacional al respecto, que nos define y nos da el alcance de este principio, pero también criterios interamericanos. Claro. O sea, no solamente es la jurisprudencia nacional, sino la jurisprudencia que proviene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, tenemos un amplio y prolijo andamiaje normativo y jurídico para decir, aquí está la materia prima, ahora casuísticamente, como lo señaló usted, aplíquenlo. Claro, y es que nos vamos más allá del problema, ¿no? Hace ratito fuera de cámaras platicábamos de esta parte del análisis del contexto, ¿no? Donde está un problema diminuto, pero alrededor de él hay muchas circunstancias externas que influyen en un aspecto en particular. En este caso,
los derechos de la infancia o del interés superior también se ven afectados por otras situaciones. Ejemplo, que está rebasada la justicia familiar. Está rebasada en todos los sentidos. Los jueces están saturados de trabajo, tienen audiencias excesivas en un día, y no solamente los jueces están saturados, incluso los peritos. En el caso particular del Estado de México, los peritos están rebasados, porque en todos los juicios donde están inmersos derechos de niñas, niños y adolescentes, la autoridad está obligada a decretar de forma oficiosa periciales en materia de trabajo social y en materia de psicología. Entonces, imagínese la carga laboral que tiene un perito. Y de ahí nos vamos a otro tema. Realmente existen condiciones conforme o con respeto al interés superior de la infancia y aplicación del protocolo para que la pericial se realice de forma adecuada, en una forma correcta, en espacios correctos, con personales incluso que tengan especialidades en psicología infantil, porque la mayoría son psicólogos, pero no tienen una especialidad en psicología infantil. Y ahí donde yo me pregunto, ¿realmente esos dictámenes están siendo considerados o están siendo de alguna forma relevantes para resolver una situación? Y incluso puede haber irregularidades o que no estén bien elaborados, porque a veces los hacen en 3 horas. En 3 horas determinan si una persona es violenta o no, si un niño está afectado o no. Yo me pregunto, ¿será esto posible? Y son problemas que surgen no de la norma, porque la norma está ahí, la obligación está ahí. Es un contexto más amplio y mayormente complicado. Y desafortunadamente las periciales, sabemos que cuando vienen de perito oficial tienen una particularidad, que se les da preponderancia frente a una pericial particular, ¿no? Así siempre. Entonces, ese es un problema también que vulnera el interés superior de la infancia, y que como nos encontramos muchas circunstancias más, porque incluso en las escuchas los jueces también lo hacen de forma rápida, no hay instalaciones adecuadas, son ambientes hostiles para los niños. Si a veces hasta los propios abogados nos es intimidante una sala de audiencias o un juzgado, imagínense el impacto que tiene para un niño el llegar e incluso hablar con una persona desconocida desde ahí. Que no hay confianza, no hay empatía o no hay vínculo. Por mucho que el juez haga labor y esté en compañía del DIF, del procurador social, no va a haber esa confianza, porque los niños fluyen con quien les genera esa empatía, y a veces no se logra. Entonces son muchas circunstancias que impiden que el interés superior de la infancia se aplique de forma efectiva en este tipo de juicios, desafortunadamente, doctor. Así es. Y maestro Lupita, le voy a hacer una pregunta que pues es obvia la respuesta, pero para quienes no conocen, no se han adentrado de lleno y lo pueden explicar tan claramente como usted, ¿qué sucede cuando se vulnera, cuando se conculca este principio de interés superior de la infancia en un proceso oral, familiar, en una controversia en materia familiar o del estado civil de las personas que están regulados todavía los códigos procesales vigentes, en el entendido que nuestro Código Nacional pues tiene una fecha perentoria que es hasta el 1 de abril de 2027, aunque sabemos que gradualmente se va a empezar a implementar. Pero ¿qué se hace o cómo se procede cuando este principio que tiene rango constitucional se vulnera en un proceso? Bueno, y que lo podemos reflejar en la sentencia, o sea, se puede vulnerar desde el principio, cuando el juez de oficio o en esa suplencia de la deficiencia de la queja que debe aplicar en materia familiar, y además con la idea de la litis abierta, no actúa conforme a la norma convencional, constitucional y legal, no lo hace, vulnerando él incluso el propio principio. Sí, bueno, de primera cuenta yo podría decir que es no permitirlo como actuando, es decir, si el juez está realizando una determinación donde se vulnera este interés superior o está violentando los derechos de la infancia, siempre hacerlo ver, ya sea de forma escrita, ya sea en audiencias orales exclusivamente, argumentarlo, manifestarlo, porque ¿qué es lo que pasa? Que a veces no hacemos valer estas violaciones o estos agravios a la parte o a los infantes involucrados. Entonces, de alguna forma y tácitamente se aceptan estos actos del juez, y como tienen la facultad ellos para
tomar decisiones en cuestión, por ejemplo, probatoria, donde incluso en algunos códigos no es recurrible que ordenen una prueba, por ejemplo, una prueba en psicología. No puedo recurrir con un recurso ordinario esa admisión de prueba o que se ordene. Entonces, ¿qué queda? Primero, argumentar, hacer la petición, solicitarlo. Segundo, revisar si hay un recurso en mi ley adjetiva que yo pueda interponer, ya sea en audiencia o en forma escrita, y agotarlo. Si no, pues llegar al juicio de amparo, que recordemos que el amparo precisamente tiene esta finalidad de proteger estos derechos fundamentales de las personas involucradas, y más aún de los infantes, en los que incluso ellos mismos pueden solicitar la intervención del Estado para que se les pueda proteger de forma integral. Ahora, también no olvidemos que los juzgadores tienen una característica, son servidores públicos, entonces su actuación también está de alguna forma o debe de estar apegada a la normatividad de su entidad respecto a sus obligaciones como servidores, y si hay un incumplimiento, si hay una negligencia, también tenemos que ejecutar mecanismos de responsabilidades de servidores públicos, alzar la voz, porque si no lo hacemos, pues se van a seguir vulnerando los derechos de la infancia. Y pues en esas responsabilidades de los servidores públicos incluye obviamente la administrativa, la responsabilidad probablemente civil y por supuesto la penal como servidores públicos, porque pudiera convertirse en un abuso de autoridad, en una obstrucción para la administración de justicia, etcétera. Y bueno, aquí lo interesante entonces, que habría que solicitarlo, peticionarlo, alzar la voz, como dice usted, con una audiencia específica, quizás innominada, pero hacerle valer al juez que el principio se está vulnerando desde el propio desarrollo del proceso, no esperarnos hasta el recurso o hasta el medio de impugnación, que incluiría, por supuesto, al amparo con el agotamiento del principio de definitividad. Pero sí hay mecanismos para hacerlo valer, porque entenderíamos entonces que el no hacerlo, el no reclamarlo, no alzar la voz por parte del abogado postulante, de la propia parte actora o demandada, pues pudiera llevarnos a un consentimiento tácito, pero puede trascender, porque incluso pudiera darse una posible nulidad de lo actuado o la reposición, o simplemente llegar al ámbito federal y decir se violentaron derechos humanos y quizás tenías los plazos para hacerlo, pero pues es tan flagrante la violación que se tiene que reponer. Otorgarse el amparo liso y llano. Claro, sí, porque indudablemente, aunque las partes representan de alguna forma a los hijos, bien lo dijo usted, doctor, puede hacer que una omisión o alguna situación de conducta procesal de las partes pueda acarrear una determinación judicial, pero eso no implica que no se deba ponderar y privilegiar ese derecho de la infancia, Así ¿no? es. Entonces, para eso está precisamente el juicio de amparo. Ahora, esta parte donde dice, bueno, a veces hay recursos innominados, hay veces que tenemos que echar a andar estas peticiones, por ejemplo, acontece mucho en demandas iniciales. Cuando nosotros demandamos guardia y custodia, por ejemplo, o cambio de guardia y custodia, y decimos, sabes que ahora el infante está con el progenitor, por ejemplo, y se inicia la demanda y a lo mejor tardas mucho tiempo en emplazar al demandado, y en ese lapso el juez puede ser omiso y decir, no puedo determinar medidas provisionales porque me voy a esperar a que conteste o porque cualquier situación procesal. Entonces ahí tú puedes solicitar precisamente que se realice una escucha inmediata del infante para que la juez o el juez tenga conocimiento de la particularidad del caso y que necesita pronunciarse o resolver de forma inmediata quién va a tener esa guardia y custodia provisional o incluso solamente el cuidado temporal mientras acontecen las demás situaciones o secuelas procesales, porque tiene que proteger esa seguridad jurídica del niño involucrado. Entonces, es obligación de la autoridad, y como esto puede pasar muchas cosas, o podemos ser omisos, como lo decimos, y dejar hasta que pase el emplazamiento y se dé la audiencia, y mientras esos derechos del infante están en el limbo, y eso es algo incorrecto. Y además, como usted lo había dicho al principio, prevalecen, son preponderantes o están por encima de los derechos litigiosos o de la propia litis planteada en la demanda o en la contestación de la demanda, están por encima de. Entonces,
pues sí, la idea no es esperarnos hasta que se decida la suerte de lo principal, o sea, el fondo del asunto, sino en el propio caminar del proceso, pues ir exigiendo que se vaya cumpliendo con este principio, claro, que tiene pues un valor fundamental, no solamente para el acceso a la tutela, para el debido proceso, sino para que se cumplan con los estándares internacionales y las premisas y estos criterios orientadores previstos en nuestra Constitución. Maestra Lupita, pues desafortunadamente muy interesante, se nos acaba el tiempo. Algo con lo que quiera usted que cerremos esta interesante charla sobre el principio de interés superior de la infancia. Claro, que recuerden, y va a sonar como comercial político, pero sí, la niñez, la adolescencia, la infancia de México es el futuro. Si nosotros creamos o ayudamos a que los niños sean felices, estén en un contexto familiar sano y que toda la sociedad, incluida autoridad, padres, autoridades, maestros y demás, colaboramos para que se proteja este interés superior de la infancia, vamos a estar en una mejor sociedad. Y sobre todo no olvidar que en los casos familiares, independientemente de la situación entre pareja, debemos de proteger a los más indefensos, que son los infantes. Entonces no olviden esa parte. Y bueno, pues nada más agradecerle, doctor, es un gusto para mí. Se me va el tiempo súper rápido platicando de estos temas, pero muchas gracias a toda la audiencia. Pues ya sé que abusamos siempre de su amabilidad, porque pues es la tercera vez que nos acompaña, esperemos que no sea la última, que haya más oportunidades de platicar con usted, porque es una amplia conocedora de la temática, recordando que la maestra Lupita, además de ser académica, docente, pues es abogada postulante en materia civil y materia familiar, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México y quizás otras entidades federativas. Pero también, si nos quiere compartir sus redes, maestra Lupita, ¿dónde la pueden seguir? Que sí. Quienes ya la conocen, pues ya saben dónde encontrarla, pero para quienes no la habían visto, no la habían escuchado y estén interesados en seguirla. Bueno, pues me pueden encontrar en TikTok, en YouTube y en Facebook como Guadalupe Guzmán Abogada. Normalmente ahí subo cápsulas también jurídicas, información de cursos y demás, entonces ojalá puedan dirigirse y pues suscribirse o darle like a la página. Así es. A sus órdenes. Pues muchísimas gracias, de verdad me encantados que nos haya acompañado, y pues no me resta más que despedirnos de este programa de La Neta del Derecho por Radio Lex, agradeciendo al equipo de producción de la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Gracias. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.